Amén. Voy a orar y comenzamos. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por bendecirnos de la manera que tú nos bendices. Siempre en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Jesús nunca enseñó algo que no vivió o predicó. Jesús nunca enseñó algo que no vivió o predicó. Amén. Siempre enseñó algo que vivió o predicó. Él sabía y conocía la voluntad del Padre. El Padre y yo uno somos. Yo no hago nada si no lo veo del Padre. Yo no hago nada si no lo escucho antes del Padre. Jesús vino y nos hace saber cuál es la voluntad del Padre para que nosotros lo hagamos y podamos enseñar algo que vivimos. Todos nosotros los creyentes nacidos de nuevo, estamos llamados a enseñar lo que vivimos. En la escuela aprendemos de conocimiento, pero con Dios aprendemos por revelación. Hemos estado escuchando esto, sobre todo los temas que hemos tratado de la meditación. La meditación es el alimento más fuerte para nuestra alma y nuestro espíritu, porque cuando nosotros meditamos, nosotros recibimos una revelación. En la revelación recibes una visión y en la visión recibes instrucciones. Y cuando Dios te da unas instrucciones, no puedes fallar, no puedes fracasar. A Dios gracias, dice el apóstol Pablo, a Dios gracias que siempre nos lleva en triunfo. Tú tienes un triunfo hoy por tu fe y te preparas para tener otro triunfo para el otro día. Ese es el estilo de vida de nosotros los creyentes nacidos de nuevo. Jesús escogió a 12 discípulos y en una ocasión estaba con los 12 y había una multitud. Estaba con los 12 y había una multitud también. Y los discípulos le preguntaron: oye Jesús, ¿estos que vienen solamente les interesa el pan y lo que les das? Y nada más les interesa escucharte, pero nunca ponen atención ni ponen en práctica lo que tú les escuchas. No les interesa lo que ven. A ellos, a los que no les interesa, a los que están metidos en alguna religión o alguna tradición, no les interesa que el reino de Dios les sea revelado. Pero a nosotros, todos nosotros, nos es revelado los misterios del reino de Dios. Vayamos al libro de Mateo 13, el verso 10 y el verso 11. A nosotros se nos revela los misterios del reino de los cielos. Nosotros que somos los escogidos. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Ven, los discípulos le dijeron al maestro: maestro, hay una multitud, pero le estás hablando en parábolas. ¿Por qué les hablaba en parábola? Una parábola es una verdad escondida. Jesús sabía que tú y yo pertenecemos al reino de Dios y sabemos que no necesitamos que Jesús nos hable en parábolas porque tenemos la revelación de la palabra de Dios. A los que no tienen la revelación de la palabra de Dios, que caminan en diferentes denominaciones y tradiciones, a ellos sí tienen que sacar de la parábola, porque no les interesa la revelación, solamente les interesa moverse en tradiciones, en ritos religiosos, pero no les interesa caminar en revelación. ¿Cómo viene la revelación? Por meditar la palabra de Dios. Cuando tú meditas la palabra de Dios, recibes una revelación, y en la revelación recibes una visión, y en la visión recibes instrucciones. Y cuando ese proceso viene a nuestras vidas, nunca vas a fracasar en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. El verso 11 dice, acercándose en el verso 10, ¿por qué les hablas por parábolas? En el verso 11 nos dice, Jesús le respondió: porque a ustedes, creyentes, nacidos de nuevo, a ustedes, ciudadanos del reino de Dios, a ustedes que han creído en el reino de Dios, les sigue interesando los misterios del reino de los cielos. Pero a los religiosos, a los de otra denominación, no les interesa conocer el reino de los cielos. No les interesa cómo obtener fe, cómo vivir por fe, cómo vivir justo por la fe. No les interesa saber cómo conectarse
cómo conectarse al recurso sobrenatural. ¿Se acuerdan en el libro de Números? No lo tengo ahí, el Espíritu Santo me lo da. ¿Se acuerdan en el libro de Números 17, el verso 5, el verso 6 y el 7? Si tú lo lees en tu tiempo, había murmuraciones. ¿Por qué Moisés puso a su hermano como sacerdote? ¿Qué nomás Aarón? Habemos 12 tribus, ¿por qué escogió a su hermano? Murmuración contra el líder. Murmuraban contra Aarón y contra Moisés. Y Moisés, oyendo las murmuraciones y las quejas de todos los otros líderes, fue con Dios y le dijo: Dios, ¿qué hago? Escoge las 12 varas de todos los que murmuran, todos los que no están de acuerdo porque yo puse a Aarón. Imagínate a Aarón, un hombre que nunca estudió, fue esclavo. A él le tocó vivir en carne propia la esclavitud de Egipto. Y Dios lo pone de sacerdote a una persona del vulgo. Y los que se creían más cerca de diferentes tribus, o que sí sabían un conocimiento, Coré, el familiar también de Moisés, agarraba queja y dijo: Dios, ok, vamos a hacer esto. Traiga cada uno de las tribus su vara y ponga el nombre en la vara. Y yo voy a escoger a quién escogió Dios. ¿Qué sucedió con la vara que llevaba el nombre Aarón? Esa vara no estaba conectada en la tierra. Esa vara estaba, por decir, vamos a decir, la pusieron aquí, sin conectar en la tierra. Y esa vara no solamente dio flores, ¿qué más dio? Almendras, fruto. ¿Dónde estaba conectada? Al recurso sobrenatural llamado Dios. El llamado de Aarón estaba conectado a un recurso sobrenatural llamado Dios. Cuando Dios te llama, te conecta a un recurso sobrenatural llamado Dios. Y cada cosa, cada acontecimiento en tu vida, especialmente cuando murmuran de ti, te critican, especialmente cuando vienen porque a él, porque a ella, es porque tu vara da fruto y la de ellos no da fruto. Porque tu vara está conectada con Dios. Porque tú estás conectado con Dios y no te interesa lo que suceda al lado o a tu otro lado. Tú tienes tu vista y puesta en Dios. No importa que oigas murmuraciones de que tú nunca estudiaste, no sabes leer, no sabes escribir, eres tartamudo para hablar. Yo fui a la mejor seminario, yo fui a la mejor universidad teológica, yo sé más que él. ¿Y por qué Dios lo pone a él si él no fue a estudiar? Porque tú estás conectado a lo sobrenatural. Porque tú estás conectado a lo sobrenatural. ¿Y quién te conectó a lo sobrenatural? Yo no, el que te escogió, Dios. Dios te escogió y Él te conecta a lo sobrenatural. Cada que se levante algo o alguien contra ti, Él va a ver tu fruto y tú le vas a decir a Dios: gracias, porque estoy conectado a lo sobrenatural. Estás conectado a lo sobrenatural. Por eso a nosotros nos es dado el reino de los cielos. Amén. Ya vimos en Mateo, seguimos. A los escogidos, tú eres un escogido por Dios, se les da la revelación y nos envía a predicar. Y esto lo vemos en Mateo 17, llamando a los 12, les dijo: vayan y prediquen el evangelio del reino de los cielos. No llamó a toda la multitud, nada más aquellos que tenían el entendimiento y habían sido escogidos por Dios, y ellos iban a ir a aprender a conectarse en lo sobrenatural, para que lo sobrenatural de Dios se moviera en ellos trayendo fruto, y fruto en abundancia. Amén. La fe, tienes que saber que la fe siempre obra por palabras, que siempre tenemos que hablar las cosas que no son como si son. Vamos a ir a ver un poco de la vida de David. Todos conocemos la historia de David, pero vamos a ver más detallado, vamos a ver ciertos versos. El primer libro de Samuel 17, en el verso 45 y el verso 46. El verso 45 dice: entonces David le dijo al filisteo. ¿Quién era el filisteo? Goliat. Goliat, un gigante que tenía humillado a todo un pueblo, al pueblo de Dios.
No dejes que ningún gigante te humille a ti, humille a tu familia, humille tus finanzas, humille tu cuerpo, porque tú eres un escogido de Dios. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Verso 46, a quien tú has provocado. Mira, en ese verso 45, fe es la sustancia de las cosas que tú no ves, la convicción de las cosas que tú esperas. Sin fe es imposible agradar a Dios. En ese verso 45, el rey David tuvo la convicción de lo que la fe iba a ser cuando él habló palabras de fe. Nuestro hablar tiene que cambiar. Fe te da convicción de lo que tú crees sucede. Fe no se mueve por sentidos. Si traemos este ejemplo del verso 45, ¿cómo cuando David vio a ese gigante, si se hubiera movido por sentidos, le tiene miedo? Pero no se movió por sentidos, sino que habló lo que la fe es. En el verso 46 dice: Jehová, así hablamos cuando nosotros tenemos fe, Jehová te entrega hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay cada enfermedad, cada escasez, cada problema con tus hijos, cada problema en tu matrimonio, cada escasez de dinero. Tiene que saber que hay un Dios en tu casa. Es lo que dice el verso 46. Mira pobreza, mira escasez, todo hambre, angustia, preocupación, chisme, contienda, murmuración, todo lo que quiere entrar en tu casa. Mira, aquí hay un Dios. Yo te voy a cortar la cabeza, te voy a derrotar, porque en esta casa hay un Dios. Hay un Dios. Amén. Fe te tiene que dar la convicción que lo que crees sucede. Fe no se mueve por sentidos. Fe es una fuerza espiritual. Fe siempre es un tiempo presente. Te trae lo que no ves en lo natural. Fe esconde las cosas que son tuyas y son para ti. Tenemos que recordar que tenemos un enemigo. Usa nuestra mente, usa el miedo y usa palabras para destruirnos, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Pero nosotros tenemos que aplicar esos principios como los que dice Efesios 5:1, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Ya leímos en el verso 45 del primer libro de Samuel, verso 45, capítulo 17, tú vienes con espada, tú vienes con jabalina, pero yo, en el nombre de Jesús te destruyo. Porque yo tengo ese poder y yo tengo esa autoridad. Esa fe que David habló en ese momento contra Goliat, no fue una fe que la acumuló en un día. Él trabajó su fe para cuando llegara esa ocasión la pudiera usar. Nuestra vida como creyentes es una vida de fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Nosotros tenemos un enemigo y Dios permite que el enemigo venga y nos traiga sus mentiras. Y Dios permite eso porque sabe que la fe que Él te dio es una fe que derrota todo lo que el enemigo traiga. Dios no permite que el diablo venga a tu vida sin haberte preparado antes. Porque sería un Dios, ¿cómo podía ser? Que no tiene el poder. Pero Él te dio el poder de su fe. Cuando Él permite que venga
vamos a decir, una enfermedad, Él le permite que venga a tu vida porque sabe que tú tienes la fe suficiente para decirle, mira, diabetes, ¿quieres venir a mi cuerpo? Pero te hago saber que yo le sirvo al Dios de Israel. Te hago saber que Cristo Jesús se llevó mis dolencias, mis enfermedades, y por las heridas de Él yo ya fui sanado. Y tú estás provocando al Dios de Israel. Y si sigues te voy a cortar la cabeza a ti, a todos sus demonios, así de que apártate. ¿Y qué va a hacer? Se va a ir. Se va a ir. Porque tú estás hablando con una fe que vas adquiriendo en el caminar con Dios. Pero muchas veces, en vez de tener fe, nos van hablando de pruebas y de luchas, y que esas pruebas y luchas van a incrementar tu fe. Hermano, no es cierto, las pruebas y luchas no incrementan tu fe. Las pruebas y luchas fracasan tu fe. Las pruebas y luchas vienen, pero es una oportunidad para yo usar mi fe. No es oportunidad para que me tenga derrotado, es una oportunidad para yo usar mi fe y pasar sobre él. ¿Se acuerdan el miércoles la ilustración que hizo Samuel? ¿Verdad? Hablaba del dios Dagón, que fue derrumbado. Y dice, la primera vez cayó el dios Dagón, llevaron el arca de Dios, donde estaba la gloria de Dios. En tu casa está la gloria de Dios. Llevaron el arca de Dios y pusieron en el templo de Dagón. Y al día siguiente vieron y Dagón estaba caído. Lo levantaron, al día siguiente fueron, pero ahora Dagón ya estaba caído, pero de frente, boca abajo, y con la cabeza caída por allá, y las manos también caídas por allá. Y la gloria de Dios pasó sobre Dagón. Fue cuando levantaron a Samuel en peso y lo pasaron, ilustrando que la gloria de Dios que está en ti pasa sobre todos los dioses. También en esta porción de la palabra, en 1 Samuel 17, cuando Goliat se levantó contra David, dice la escritura que Goliat, fíjate bien, Goliat maldijo a David con todos sus dioses. ¿Cuántos dioses tenían los filisteos? Un montón. Y Goliat se atrevió a maldecir a David y al rey y al Dios de David. Esos dioses de los filisteos no pudieron con el Dios de Israel. Todos los dioses que el mundo tenga, todos los demonios que Satanás tenga que vengan contra ti, no van a poder con el Dios que tú le sirves. No van a poder. Por eso nos tenemos que levantar en fe. David no desarrolló fe en ese momento. En ese momento, David usó la fe que fue aprendiendo y desarrollando en su caminar con Dios. Cuando él pastoreaba las ovejas, oraba y adoraba a Dios, ¿verdad? Era conocido porque traía algún instrumento, una flauta o algo, y mientras las ovejas estaban por allá, él se ponía a lo mejor a cantar, a tocar con su flauta, con qué instrumento, una adoración a Dios. ¿Qué hacía en ese momento? Adoraba a Dios. Y cuando oraba a Dios se llenaba de fe. Cuando le salía el león, ¿qué hacía? ¿Corría? No. Lo derrotaba porque tenía fe. Pero él desarrollaba fe cuando él adoraba a Dios. Cuando tú adoras a Dios, sin importar, él no sabía que un oso iba a venir contra él, pero él tranquilamente, cuidando el rebaño, adoraba a Dios con su flauta, con cánticos, con lo que fuera, o su tambor, él adoraba a Dios. Y en esa adoración a Dios, Dios se agradaba de David y le daba fe. Y el diablo le enviaba un oso. ¿Y qué hacía David con el oso? Lo derrotaba. Derrotaba al oso y seguía cantándole a Dios, adorándole a Dios, orándole a Dios. Tú y yo tenemos los recursos hoy de hablar en lenguas, orar en el Espíritu, cantarle a Dios, adorarle a Dios. Y cuando venga el oso, nomás le haces así y el oso se va. Cuando venga el león igual, porque vino el león y también David lo derrotó. Entonces David desarrolló su fe derrotando las pruebas y luchas. Hoy te dicen que tienes que pasar pruebas y luchas para aguantar tu fe. Algo antibíblico, una herejía, si lo puedo decir así. Porque cuando el diablo envió al oso y al león para que destruyeran a David, ¿qué sucedió? David usó su fe.
Cuando Él envía cualquier cosa a tu vida, tú usas tu fe. Adora a Dios. Como en el libro de Romanos habla que Abraham no se debilitó en fe. Verso 16 del libro de Romanos 4 dice, no se debilitó en fe. Quiere decir que nosotros, hay momentos que nuestra fe se debilita, pero hay momentos que nuestra fe se fortalece. Porque en el verso 20 dice, y no se debilitó en fe, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. Tú y yo nos fortalecemos nuestra fe cuando le damos gloria a Dios. No cuando dejas, ay, viene una prueba, una lucha, voy a hablar que oren por mí, porque en esta prueba y lucha voy a elevar mi fe. No. Esa prueba y lucha tú la puedes quitar con el poder de tu fe. Y una vez que tú la quitas con el poder de tu fe, el diablo te va a enviar otra, el diablo te va a enviar otra, y tú siempre tienes victoria porque adoras a Dios, amas a Dios, elevas tu fe por la palabra de Dios, elevas tu fe por la adoración a Dios, elevas tu fe cuando tú levantas un clamor a Dios. Es increíble, hermanos, que como en plena alabanza, hermanos, no se atreven a levantar sus manos y adorar a Dios. No puedes obtener victoria si no adoras a Dios. Cuando tú adoras a Dios, la victoria es instantánea. La victoria es instantánea. Amén. Ok, seguimos. Déjame ver. Ok. La fe estaba en David por lo que él meditaba con Dios, por su relación con Dios. Su relación con Dios le dio convicción que el Dios que David le hablaba le daría la victoria. Tú y yo tenemos que tener la convicción que mientras estamos en este mundo está llena de guerra espiritual. La guerra espiritual es Satanás queriéndote quitar lo que Dios te dio. Entras en una guerra espiritual, pero tú tienes que saber que tienes el arma más poderosa llamada fe, también la palabra de Dios, la sangre de Jesús y el nombre de Jesús y su palabra. Amén. Ok, David con su relación con Dios le dio convicción que al Dios que le hablaba le daría la victoria. David aprendió a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso es bien importante saber que fe es una fuerza espiritual que transforma lo natural. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe habla las cosas que no son como si son. Romanos 4:17 nos dice eso. Génesis 17:5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que su nombre será llamado Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Antes se llamaba Abraham, pero a Dios puso una H ahí, diciéndole, entre tú y yo hay un pacto y yo voy a estar en medio de ti. Esa H representa a Dios contigo. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, la sangre de Jesús, cuando decimos en el nombre de Jesús, Dios está en medio de tu batalla, Dios está en medio de tu victoria, porque hicimos un pacto con Él. ¿Okay? Tenemos que meditar la palabra de Dios y tener conocimiento que fe nos da el entendimiento de hablar lo que no es como si fuera. Nosotros tenemos que estar convencidos que recibimos una unción de lo alto. ¿Qué es una unción? La unción es el poder de Dios en tu vida. La unción es la manifestación plena de Dios en tu vida. La unción es que tú fuiste escogido por Dios. Y cuando tú hablas lo que Dios dice, la unción, de acuerdo a Colosenses, Pablo nos enseña en Colosenses 3:16, la palabra de Dios es una palabra ungida. Cuando tú hablas la palabra de Dios, sale unción de ti. Fe no se mueve por lo que ves o sientes. Fe es una fuerza espiritual establecida en el corazón por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. En el libro de Samuel 18, primer libro de Samuel 18:5, ya David había derrotado a Goliat, ya había tenido toda esa victoria, ya había vencido, y en el verso 5 del primer libro de Samuel 18, dice, y salía David a donde quería que Saúl le enviaba, a donde quiera que Saúl le enviaba.
Y eso es lo que nosotros tiene que ayudarnos mucho, porque David se olvidó de este principio en un tiempo. Y cuando se olvidó de este principio, le vinieron muchas cosas erróneas a su vida. Como dice, y salía David donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. ¿Cómo se portaba David? Prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Cómo se portaba David? Prudentemente. Prudentemente. La prudencia es importante en nuestro llamado, en nuestra vida. David se portaba prudentemente. Aún cuando David salía después de la batalla, la gente cantaba: Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Y eso despertó ira en Saúl, pero David seguía comportándose prudentemente. Nunca la agarró contra Saúl, tuvo la oportunidad de vengarse, pero nunca lo hizo porque se portaba prudentemente. La prudencia es importante en nuestras vidas. La unción siempre nos da la convicción. Lo que no es como si fuera. Fe se mueve por lo que ves. Fe no se mueve por lo que ves o lo que sientes. Fe es una fuerza espiritual establecida en el corazón por la palabra de Dios. Cuando hablamos lo que Dios dice en fe, sucede. Después hay un relato en el libro de Josué 10:12, que cuando estaba peleando el pueblo de Israel y Josué habló en fe. Mira que cuando hablas en fe, aún las estrellas, la luna, el sol te obedecen. Josué habló en fe y le dijo: luna, detente, sol, no salgas. ¿Y qué sucedió? Sucedió. Pero Josué fue entrenado por Moisés, ordenado por Moisés, dirigido por Dios. Y Josué era un hombre guerrero, peleaba, él sabía de armas, él sabía de pelear. Pero cuando recibió el ordenamiento de que sería el que se iba a llevar el pueblo a la siguiente fase, recibió un llamado para seguir y llevar al pueblo. Amén. En el libro de Reyes 20 también vemos que el profeta Isaías habló. Es cosa fácil que la sombra avance, pero ¿qué tal que la sombra retroceda? Y el profeta habló, y en el libro de Segunda de Reyes 20 vemos que sí sucedió eso. Amén. Cuando nosotros hablamos lo que Dios dice en fe, sucede. Cuando nosotros hablamos lo que Dios dice en fe, sucede. De la manera que nosotros construimos fe y desarrollar fe es de acuerdo a nuestro hablar. Nuestro hablar va a desarrollar fe. David desarrolló su fe a solas, cuando le tocaba a Dios, cuando le cantaba a Dios, cuando meditaba en Dios. Y todo lo que hacía prosperaba. La fe que tuvo para derrotar al gigante la fue obteniendo en su caminar con Dios. Mientras nosotros vamos elevando nuestra fe, cuando Satanás te mande su mejor dado, su mejor gigante, tú lo derrotas. Mientras estamos en esta tierra, Él te va a ir enviando. Empieza con unos duendes y te van bien. ¿Cuántos han soñado duendes? ¿Verdad que sí? Yo me acuerdo cuando yo empecé mi vida como creyente, yo no sabía el llamado, pero yo llegaba a soñar duendes. Y en una ocasión los duendes me apretaban la garganta y me picaban con lanzas. Y yo quería clamar a Dios y no podía. Estaba mudo, me tenían apretado, no podía hablar. Yo le dije: Dios, ayúdame. Dice: clama a mí. Dije: no puedo, me están deteniendo. Dice: hazlo con la mente. Clama el nombre de Jesús con la mente. Yo con la mente, con esa fuerza, empecé a hablar el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Esos duendes quitaron la mano, quitaron sus lanzas, y esa fue una experiencia
donde yo empecé a reconocer y empecé a usar el nombre de Jesús siempre, esos duendes dejaron de existir, dejaron de aparecerse y dejaron de molestarme. ¿Por qué? Porque la fe te va ayudando y preparando para que cuando vayas confrontando un gigante, lo venzas. Porque nunca se va, mientras estamos en esta tierra, Él nunca se va a quedar quieto, siempre va a venir de diferentes maneras, pero no es el momento de que tú tengas miedo, no es el momento de que Él te ataque, es el momento de que tú uses la fe que vas desarrollando con Dios. Amén. Ok, sabemos en esta historia que David a la distancia oyó todo lo que este gigante habló contra el pueblo de Dios y contra Dios. Las palabras de este gigante no pusieron miedo en David. La fe que David había desarrollado, ¿cómo viene la fe, hermanos? Por el oír y el oír. La fe que tú desarrollas te va a dar la seguridad. La fe, aleluya. Hebreos 11:27. No está ahí, pero Dios es bueno. La unción de Dios te da revelación. Hebreos 11:27. Amén. Aleluya. La fe que David había desarrollado, escucha esto, le dio seguridad. La fe que tú desarrollas te va a dar seguridad de lo que tú ves en lo sobrenatural. La fe que tú desarrollas te va a dar seguridad de lo que tú ves en lo sobrenatural. Hebreos 11:27. La fe que tú desarrollas va a quitar todo miedo y te va a dejar ver lo que tú ves en lo sobrenatural. Si en lo sobrenatural tú te ves enfermo o enferma, en lo natural vas a estar enfermo. Si en lo sobrenatural tú te ves completamente sana, te vas a ver completamente sana. Por la fe dejó a Egipto. ¿Quién dejó Egipto por la fe? Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. ¿A quién veía? ¿A quién se sostuvo Moisés viendo? Al invisible. ¿Quién es el invisible? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mientras tú y yo, por la fe que tenemos, nos mantengamos viendo al invisible, a Dios verdadero, todo lo que el mundo tenga contra ti, todo lo que los planes vengan contra ti, no van a poder prosperar. Esta pandemia dejó ver la fe de muchos cristianos. Tuvieron miedo. Pero Dios nos va preparando, hermano, desde el momento que nacimos de nuevo. Nuestra obligación es ir desarrollando un espíritu de fe. 2 Corintios 4:13 dice que tenemos el mismo espíritu de fe. Entonces yo tengo que ir desarrollando el mismo espíritu de fe. ¿Cuál mismo espíritu de fe? El mismo espíritu de fe, para no usar a Jesús, porque Jesús no. Pedro caminó sobre las aguas. La semana pasada les decía, aunque tú tengas miedo, Pedro tuvo miedo. Veía la tormenta y veía un fantasma. Y decía, Señor, un fantasma. Tenía miedo. Aún el miedo es muy normal, pero no dejemos que el miedo impida tu fe. Pedro tenía miedo, pero aún en ese miedo, cuando Jesús le dijo, ven, se atrevió a salir de la barca y aún en el miedo usó la fe. ¿Le funcionó la fe cuando caminó sobre las aguas? Sí. Tenía miedo, pero también tenía fe. ¿Qué es lo que honra a Dios? ¿El miedo o la fe? La fe. Pedro, en medio de ese miedo que él tenía, también tenía fe. Pedro decidió usar la fe por un instante y dejar el miedo a un lado. ¿Caminó sobre las aguas? Sí. Pero cuando volvió a tener miedo, ¿qué sucedió? Se hundió.
pero experimentó el hecho de haber caminado sobre las aguas por la fe que él tuvo. Por eso, aunque nosotros tengamos miedo, camina en fe. Aunque el reporte del médico te diga que tienes 20 días de vida, camina en fe. Aunque el sistema del mundo te diga que vas a perder tu casa, camina en fe. Todo lo que nosotros, el sistema del mundo, acuérdate, en el libro de Juan Jesús nos dice, cuando venga el príncipe de este mundo, él no tiene nada conmigo. Él no tiene nada de mí, no tiene nada conmigo. Amén. Ok, David ya había sido ungido cuando estaba jovencito y pasó tiempo adorando a Dios. Eso le ayudaba a aumentar su fe. En el libro de Samuel 17:4 vemos que Goliat, ese paladín, hablaba y decía: yo soy un filisteo y ustedes son mis siervos. El mundo nos ve como sus esclavos, así nos quiere ver. El gigante se atrevió a retar a Dios y le dijo en el verso 9 de 1 Samuel 17: si me vences, seremos sus siervos, pero si yo te venzo, ustedes serán mis esclavos. Un gigante tenía en pánico a todo el pueblo de Dios. ¿Qué sucedió con la pandemia? Un gigante tuvo en pánico a todo el pueblo de Dios. Pero los que nos mantuvimos en fe, ¿qué sucedió? Derrotamos a ese gigante. Cuando se levante un gigante, tu fe lo destruye. Cuando se levante un gigante, tu fe lo destruye. El gigante es un paladín. El gigante te va a asustar con palabras. Va a subir todo, se va a poner bien caro todo y ganas muy poco. El gigante va a ser derrotado por tu fe. Cuando el gigante te diga todo se va a poner muy caro, ¿cómo le vas a hacer? Mira, para que tú veas, hoy voy a sembrar mi cheque. Aleluya. Y a la siguiente semana te das cuenta que todas tus deudas se pagaron, que fuiste al mercado y te compraste todo y te quedó dinero. Ese es al Dios que le sirves. El sistema del mundo viene tras tu fe. El sistema del mundo quiere que seas esclavo. Dios usa ilustración. Mira, ya me lo termino, déjate digo esto. Yo medito y digo, ok, en el libro de Timoteo, 2 Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Verdad que dice así? Pero solamente en el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, todo lo que esté en rojo, en el libro de los Hechos hay unos versos que están en rojo. Todos esos versos que estén en rojos, esos sí son inspiración de Dios. Los otros son inspirados por Dios. Hay una diferencia. Por Dios quiere decir que Dios permitió que se vieran cosas que a veces parecen mentiras en la Biblia. Y la gente se confunde. ¿Pero por qué Dios permitió que Salomón tuviera tantas mujeres? ¿Por qué Dios permitió que Moisés hiciera esto? ¿Por qué Dios permitió que Job le pasara eso si era un hombre muy perfecto? Porque es inspirada por Dios. Para que nos inspire a nosotros a hacer lo que no hicieron ellos. O no hacer lo que hicieron ellos. Ahora, todo lo que esté en rojo en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todo lo que esté en rojo, eso sí es inspiración de Dios. No es inspiración por Dios. Eso sí lo tienes que creer 100%, porque lo que está en rojo, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Jesús. Él no fue inspirado por Dios, Él fue Dios, Él es Dios. Y todo lo que esté en rojo que Jesús habló, créelo 100%. Lo demás también lo tienes que creer, pero tienes que saber que es una inspiración por Dios, no de Dios. Tenemos que saber todas estas revelaciones, porque muchas veces dice, como la hermana esa que me dijo, es que a mí me enseñaron que ore como en Lucas 18, es que son inspirados por el hombre.
Pero cuando tú lees los evangelios de Jesús, por ejemplo, cuando nos enseña a orar, cuando ores trae el cielo a la tierra. Cuando tú ores, dile al Padre que está en el cielo que haga en la tierra lo que tú quieres que haga en la tierra. No es que a ver si lo puede hacer. No es que a ver si es su voluntad. Sino que es que Él lo va a hacer porque su palabra nunca regresa a Él vacía, sino que hace el efecto con el cual ha sido enviada. Amén. Gloria a Dios. Vamos terminando. Estoy terminando. Cuando tú estás conectado al recurso correcto, suceden cosas extraordinarias. Sucedió en el libro en la vida de David. Él abrió lo correcto y sucedió lo extraordinario. Derrotó al gigante. El miedo hace hablar lo incorrecto. El miedo hace hablar lo incorrecto. La fe te hace hablar lo correcto. Dios nos mueve a que veamos la gloriosa realidad de la palabra de Dios. ¿Qué tan grande debe de ser nuestra fe? Nosotros no podemos ser salvos al menos de que sea por fe. No podemos mantenernos firmes si no es por fe. Solo podemos ser bautizados por fe. Y vamos a ser levantados en el rapto de la iglesia por fe. Por eso, la bendita realidad de Dios es tener fe en el Dios vivo. La naturaleza de Dios y su palabra, que es fe, es la verdadera naturaleza de fe. Fe es la palabra de Dios en tu interior personal, donde fluye el favor divino de Dios. Y ese favor divino de Dios se mueve en cada fibra de nuestro ser hasta que toda nuestra naturaleza es alcanzada, es entendida, que podemos vivir por fe. Nos movemos por fe y fe es la victoria. Fe es el glorioso conocimiento de una presencia personal dentro de ti. Y esta fe te va cambiando de fuerza a fuerza, de gloria a gloria, hasta que nosotros alcancemos el lugar donde tú y yo podamos caminar con Dios y Dios piense y hable a través de ti por el poder del Espíritu Santo. Dios quiere que vayamos y hagamos más de lo que podemos manejar o ver. Por eso Él habla de la sustancia que es la fe en Hebreos 11:1. Es la evidencia de todas las cosas que no se ven. Lo leímos en el libro de Hebreos 11:27. No le tuvo miedo al rey de Egipto, sino que se fue, porque él estaba mirando al Dios de lo imposible. Él estaba mirando al Dios que lo regresaría a Egipto con victoria. Él estaba mirando lo sobrenatural. Comencemos a ver lo sobrenatural de Dios en tu vida. Amén. Dios les bendiga. Ponte de pie. Vamos a meditar en lo que Dios nos habló hoy. Medita lo que Dios habló hoy. ¿Cuántas cosas